Hola, buenos días, o buenas tardes, soy Mónica Grosoni, la directora de la escuela de Startup Training, y hoy os voy a hablar desde una de nuestras líneas educativas, que es la Happiness Academy, que es la que se encarga de hacer educación en gestión emocional. Os voy a hablar sobre un tema muy en boga, muy importante, que es el impacto emocional de la pandemia en las personas trabajadoras, sobre todo en ejecutivos y en profesionales. Vamos a analizar un poco cuánto de fuerte ha sido el impacto y vamos a descubrir un poco cómo bueno, hasta dónde llegan los daños, ¿no? Así que si me permitís, os voy a poner como yo siempre trabajo con presentaciones. Bien, pues es verdad que estamos todos hablando sobre los sanitarios, ¿no? Es aquella trinchera donde han estado en primera línea luchando contra el COVID. Si bien es cierto que luego ha generado una problemática, un impacto en la economía, y ahí en la economía es donde están esos otros profesionales, esa otra trinchera, esos otros héroes ocultos. Con el vídeo de hoy os quiero comentar que quien antes invierta en gestión emocional, antes cosechará beneficios. Y os voy a justificar por qué esto es así de importante. Permitidme un poquito hablar de mí para que sepáis por qué yo estoy hablando de esto, quién soy yo para hablar de esto. Bueno, soy licenciada en Psicología Industrial por la Universidad Complutense de Madrid. Y a continuación hice un máster en Dirección de Recursos Humanos de cuando los másteres eran de 1500 horas. Bien, también he hecho un máster en Comercio Internacional y a lo largo de mi trayectoria pues he trabajado como consultora de talento, formación, aprendizaje y desarrollo local, todo lo que tiene que ver con gestión de personas, con gestión del empleo, gestión de la formación y el desarrollo de comunidades o el desarrollo de localidades en concreto. Por tanto, he trabajado, en principio comencé a trabajar desde un sindicato, con lo cual hacía muchos proyectos europeos, en investigación en todo lo que tiene que ver con cómo incrementar o cómo hacer fortalecer determinadas regiones, determinados sectores de trabajo y empleo, o determinados a través de la cualificación de los profesionales y del florecimiento de regiones. Por tanto, luego después me he pasado a la privada y ahí he trabajado como trainer y experta en liderazgo, en formación de formadores, en todo lo que tiene que ver crear sistemas de formación y demás, impartiendo muchísimas soft skills y, bueno, lógicamente, al ser formarme en la Complutense, que ahí es donde te dan todas las raíces muy sólidas de lo que es la psicología cognitiva, luego he seguido evolucionando a otros modelos teóricos de la psicología, como son la transpersonal, como son la psicología de lo positivo y la psicología, por supuesto, lo que es el concepto o el marco teórico de lo que es la inteligencia emocional. En definitiva, pues speaker, escritora, blogger, comunicadora, pentora y, como me dicen todos, una mente inquieta, por no decir otra cosa. Bueno, en un momento de mi vida clavé las rodillas en tierra, como nos pasa a muchas personas que trabajamos en esto de la psicología de lo positivo y concretamente digamos, de hacer este tipo de procesos de transformación personal. Y bueno, pues tuve un proceso de estrés muy grande cuando estaba trabajando de consultora, lo cual me llevó a plantearme que debía de replantearme la vida de otra manera. Pasé por un proceso de estrés crónico muy intenso que me puso al límite de lo que es mi capacidad física y me hizo replantearme bueno, que tenía que plantearme la vida de otra manera, si trabajo para vivir o vivo para trabajar. Entonces, a pesar de que me apasionaba mi trabajo y que realmente es lo que me gusta hacer, pero tengo que tomármelo de otra manera. A partir de ahí, bueno, pues escribí, plasmé todo lo que aprendí sobre el estrés crónico en este libro, que se llama Salva tu vida, de Licia Editorial, del 2007. Y bueno, pues eso supuso por lo menos todo lo que yo había aprendido, compartirlo para que otras personas, pues por lo menos tuvieran una idea muy clara de qué me está pasando cuando yo estoy estresado. O sea, estoy estresado y qué es estar estresado. Bueno, pues si te lees aquí, comprendes un poco todo lo que me está pasando y cuáles son las cosas que estoy haciendo mal y cómo las tengo que hacer de otra manera, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, en este momento aquí, desde la Happiness Academy, pues también estoy creando muchos materiales educativos porque para que la gente comprenda por lo menos la parte de la teoría, ¿no?
Y luego ya desde la práctica, desde los talleres prácticos y los programas, pues ya enseñamos a la gente a transitar por todo esto. En la Start Training, bueno, pues tenemos varias líneas educativas. Ya sabéis, la tecnológica, ¿vale? Tecnologías exponenciales del dato, las soft skills, a lo que son manejar las relaciones dentro del trabajo, comunicación dentro del equipo, gestión de la productividad personal, etc. En la Happiness Academy, que me he ido con las P's, tenemos todo lo que es educación en cómo gestiono mis emociones, todo lo que tiene que ver con resiliencia, con felicidad y alto rendimiento. Y en la Academia de Liderazgo, en la Leader Academy, pues aquí tenemos todo lo que es el nuevo liderazgo, unimos propósito, tiempos VUCA y la tecnología. Vamos a ver que aquí qué resultado de modelos de liderazgo pues están generando hoy como los más adecuados para los nuevos tiempos. Luego todo lo que tiene que ver con negocios exponencialidad, ya que tenemos unas tecnologías del dato y tecnologías en general que nos permiten automatizar gran parte de la producción, eso me permite crear unos modelos de negocio emergentes nuevos que son los exponenciales. Aquí tenemos, bueno, estamos creando aquí la lanzadera de emprendedores. Bien. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre, es una secuencia de vídeos, de 3 vídeos, porque son larguitos, entonces los he dividido en 3 partes. Hoy vamos a hablar sobre la parte 1, que es el impacto emocional de la pandemia hoy, ¿vale? Vamos a hablar de datos que nos proporciona la OMS, datos en España que nos proporciona el CIS y datos en los profesionales ejecutivos que nos proporciona AFOR. En un segundo vídeo hablaremos de las soluciones y en un tercero del enfoque que tenemos nosotros aquí en la escuela para ayudaros. Bien. El impacto emocional de la pandemia, como os he comentado, vamos a darlo en 3 partes, a nivel mundial, a nivel de España y a nivel ya de un segmento de profesionales, ¿vale? Tenemos que decir que es muy importante deciros que la crisis por la pandemia ha desatado un gran desgaste profesional y altos niveles de estrés y de depresión. Las altas cargas de trabajo han generado todo esto, los factores familiares, el tener que estar teletrabajando dentro de la familia, el tener familiares que también pueden estar afectados, las pérdidas que hayamos tenido, bueno, pues la falta de interacción social, la falta de movilidad también nos ha afectado, las pérdidas económicas y, por supuesto, luego nos está ocasionando un desgaste, una erosión a nivel físico y a nivel anímico. Por tanto, si esto nos ha traído ahora en este momento la pandemia, antes de la pandemia ya las enfermedades psicosociales eran la primera causa de baja laboral en Europa, ¿vale? Y luego, bueno, pues vamos a ver que hay cifras diferentes en diferentes sectores que te van a decir que efectivamente, oye, esto es un asunto que merece revisión. En este momento lo que prevalece es la depresión y la ansiedad, ¿vale? La ansiedad es la antesala del estrés. Realmente el problema, el foco tenemos que ponerlos en depresión y estrés. ¿Por qué? Porque se ha duplicado, en este momento tenemos el doble debido al miedo, bueno, pues el miedo de qué va a pasar, me voy a contagiar, la crisis económica y las tensiones familiares. Primera solución, me aferro al psicofármaco. Bien, el psicofármaco ya está demostrando que como primer momento y por un periodo de tiempo, que siempre es lo que se dice, técnicamente por un periodo de tiempo sirve, pero hay que añadir a esto otra serie de medidas y una de ellas es la psicoterapia. Si no se añade, pues es que no es la solución. Por tanto, nos vamos a dar cuenta de cómo ahora mismo, a lo largo de esta exposición de los 3 vídeos, vais a daros cuenta que ha llegado la hora de enfrentar el problema y de tomar cartas en el asunto. Así como resumen, tenemos una crisis de burnout masivo. Es verdad, no es cuestión de que, bueno, los empleados de una fábrica o de una empresa o de otra, o solamente los sanitarios o solamente los de la alimentación, es que esto ha llegado a toda la sociedad y en todos los países. Entonces, la fatiga pandémica implica que cuando ya tengo ese desgaste emocional, la productividad se anula, o sea, se baja. Se baja de tal manera que ahora mismo, con la crisis económica que tenemos y necesidad de reinventar y readaptar los negocios, no podemos permitirnos una baja productividad. Que ya con el tiempo esto se pasará, es que no podemos esperar la curva necesaria, la ventana de tiempo necesaria
para que la gente, bueno, poco a poco, o sea, la situación económica nos dice que tenemos que tener una aceleración y acortación de este proceso. El 77% de los ejecutivos, según unos datos, están en una crisis de burnout. ¿Vale? Esto es solamente referente a ejecutivos, pero para Cala nos sirve ya. Están tratando de buscar nuevos horizontes porque la gestión de la pandemia, tal y como se ha dado dentro de las empresas, pues ha sido dura, muy dura, ha pasado factura. Ellos se sienten también con una crisis de valores que quizás a lo mejor los valores que ellos antes tenían, pues un poco lo que me pasó a mí. Sí, trabajar está muy bien, es fascinante, me gusta mi puesto de trabajo, me gusta mi profesión, pero a lo mejor te das cuenta de que yo porque tengo que llegar a este extremo de perder la salud, quizás me estoy equivocando o aquí está pasando algo que no encaja, ¿vale? Por tanto, pongo en tela de juicio los valores, las prioridades. Quizás el que hago yo aquí como ejecutivo no me merece más la pena trabajar de otra cosa en otro escenario completamente distinto, ¿vale? Entonces, bueno, entro en un proceso de repensarme. Es verdad que se ha abusado de los psicofármacos. Hay un 30% más de utilización de los psicofármacos, si bien la gente está empezando ya a darse cuenta de que no son la solución. Lo primero, porque está claro que te quitan capacidad cognitiva para hacer un trabajo, es decir, si te pilla la Guardia Civil conduciendo y te hace un control de alcoholemia y de sustancias, te puede quitar puntos. ¿Qué más quieres? O sea, no estás capacitado para tomar maquinaria, o sea, para utilizar maquinaria y para tomar ciertas decisiones. Sin embargo, otras personas han optado por otro tipo de soluciones. Ya sabéis que ha habido mucho auge del yoga, de la meditación online. Entonces, bueno, eso ya nos está dando un indicador de que, bueno, hay mucha gente que ha optado por otras soluciones que, según cuentan, bueno, pues les está yendo muy bien, están encantados con la experiencia y ha sido una ventana de oportunidad para conocer este tipo de herramientas e incorporarlas ya definitivamente a su vida. Por otra parte, ha habido una masificación en las consultas de psicología. Vamos a ver también cómo ha habido un repunte, una sobredemanda en todos estos servicios, están sobrecargados y no hay psicólogo para tanta necesidad, ¿vale? Entonces, ya veis aquí un poco las necesidades, pues son problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de sueño, ¿vale? Problemas de estrés. Es decir, la crisis va a ser muy larga en el tiempo. No podemos esperar que esto se va a resolver en 15 días, en 15 meses, tanto por cuando ya estemos todos vacunados, tanto por el impacto que han sufrido los sectores. Tenemos aquí tasas alarmantes de desempleo, tenemos aquí generaciones que han sido, que se ven ahora mismo en tela de juicio a ver qué narices hago, los seniors han sido despedidos. Probablemente esto como la dificultad de volver a ser empleados es bastante importante porque un tercio de las empresas ha cerrado. El otro tercio probablemente no lo supere. Hay un porcentaje, no sabemos cuánto, no lo va a superar y otro tercio sí va a resistir. Si tengo menos empresas, tengo menos probabilidades que otra empresa me contacte. A lo mejor lo que me interesa es emprender. Los millennials, por otra parte, pues también han recibido lo suyo porque, bueno, se han dado cuenta de que los valores que ellos tenían y los valores de las empresas, pues no casan. No casan, la manera de trabajar, como que se ven como diciendo, joder, es que tampoco tengo expectativas de ganar dinero, de hacer carrera, de desarrollo y evolución profesional. Y luego, bueno, pues todo lo que son las mujeres y todos los colectivos desfavorecidos, pues también hemos sido las grandes perdedoras. Entonces, lo que quiero decir es que ahora mismo, perdón, las desigualdades aumentan, las brechas digitales, por estar conectado, no, de género, de generación, hay muchas brechas que se están abriendo y bueno, pues esto genera pues más parálisis mental, más parálisis emocional, más parálisis en la productividad y esto es un círculo vicioso del cual tenemos que salir. Vamos a ver esto poquito a poco. Los servicios de salud mental o de, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con psiquiatría y psicología, bueno, pues han visto lógicamente sobredemandados por estas tipos de causas, ¿no? Pues el duelo de un mundo que hemos dejado anterior a tengo otra realidad, ¿vale? Desde la ventana. Lógicamente la pérdida de ingresos, el aislamiento, incluso aunque yo esté circulando por la ciudad, pero no tengo una libertad de movimiento que tenía antiguamente para ir a centros comerciales, para ir a centros de diversión u ocio, para moverme con mis familiares,
y bueno, en definitiva hay un miedo al contagio, un miedo a qué es lo que se va a sobrevenir. La OMS ya nos da una serie de cifras donde nos está mostrando que hay una sobredemanda de servicios de apoyo mental, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, en los lugares de trabajo, fijaros, tenemos un 78, un 75%, ¿vale? Brutal. Ellos han hecho un estudio en 6 regiones de la OMS y todos los datos que estamos viendo son las cosas que han salido, los datos que han resultado. Más del 60% de los países muestran, digamos, el impacto en personas vulnerables, niños y adolescentes, personas mayores y mujeres que requieren servicios prenatales, o sea, embarazadas que o van a dar a luz o acaban de dar a luz, ¿vale? Más cosas. Orientación psicológica y fisioterapia, bueno, los trabajadores esenciales, que vamos a decirlos así, y luego todos aquellos que estaban pendientes, o sea, que estaban tomando tratamientos, o bien los adictos a las drogas que tienen tratamientos de sustitución, o bien personas que estaban teniendo algún tipo de tratamiento farmacológico que necesitaban revisar y ajustar sus dosis. Claro, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una inestabilidad emocional causada por la adicción a drogas o adicción a cualquier otra adicción, o tienes un trastorno psicológico del índole que sea, el que ocurra un hecho disruptivo de este calibre te desajusta todavía más. Necesitas un reajuste en tu medicación, ¿vale? Más cosas que tenemos por aquí. Las intervenciones de emergencia. Pues SOS necesito ayuda emergente, lógicamente en síndrome de abstinencia, porque los drogadictos no podían salir a la calle a buscar sus siguiente dosis, por tanto, pues han tenido un síndrome de abstinencia cada cual, pues bueno, lo ha pasado y a veces era muy difícil. Luego, el COVID provoca una serie, bueno, ya sabes que dentro de la amplitud de repertorio de manifestaciones que tiene el COVID, pues puede dar estados delirantes, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver con que ya hubiera otro síndrome, otro trastorno subterráneo que a lo mejor no había dado la cara, pero ahora mismo al padecer el COVID pues ya se manifiesta, ¿vale? Pero también, bueno, a ver, todo esto también es un poco, vamos a decir, experimental, porque el COVID ya sabemos que no lo conocemos al 100%, pero van surgiendo, ya se han dado cuenta de que efectivamente esto es posible. En definitiva, ha habido un 30% de sobredemanda o de acceso, o sea, ha habido un aumento de utilizar medicamentos destinados a tratar trastornos mentales, neurológicos y derivados del consumo de drogas por encima de lo habitual. Bien, en España ha habido una encuesta del CIS que se ha hecho relativamente hace poco, con 3.000 entrevistas, y nos dice ya simplemente que el 6,4% de los españoles, que puede parecer una minucia, pero que son 3.200.000 personas, ¿vale?, reconoce haber ido al psicólogo o al psiquiatra desde el inicio de la pandemia. Daros cuenta que aquí tenemos personas que o bien les entra en su cuota de servicios de salud privados o bien se lo han pagado de su bolsillo. Ha habido también muchas, digamos, telesesiones de teleayuda gratuitas, porque, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos ha puesto a disposición una serie de líneas de psicología para atender gratuitamente, pero también ha habido muchas personas que no pueden acceder a todo esto. No hay servicios gratuitos, o sea, aquí hay simplemente los que han tenido la suerte de poder acceder a ellos. La pregunta que se les hacía es: ¿se ha sentido usted mal por algún motivo? Bueno, pues aquí tenemos un poco las estadísticas. Problemas de sueño, 41%, sentirse cansado con pocas energías, el 50%, el 38% dolores de cabeza y sí, están más preocupados el 61% de los españoles por su salud que antes. Bien, diagnósticos más frecuentes. Bueno, pues tenemos ansiedad y depresión, 43% y 35%, ¿vale? Luego hay que matizar este diagnóstico de ansiedad porque muchas veces realmente es realmente ya un estrés como la copa de un pino. Tenemos un 80%, 79,25% de los diagnósticos en 2 epígrafes. O sea, esto ya me está diciendo que aquí hay que hacer cosas. Tratamientos prescritos: ansiolíticos, antidepresivos y reguladores del sueño. Problemática de estas cosas que generan adicción, ¿vale? Por tanto, hay que cortarlo rápido y ayudar con estrategias a
a los pacientes para que puedan superar estas crisis, porque la pastilla por sí sola no cura, ¿vale? No transforma. La pandemia en España, vamos a decir que, bueno, Fernando Chacón lo describe, que es el vicepresidente del Consejo General del Colegio de Psicólogos, que fue profesor también en mi facultad, a mí me dio clase de Psicología Social. Y bueno, pues bueno, establece como que ha habido dos momentos en la pandemia. El momento del shock, en donde hay una gran carga hay un impacto y por tanto tenemos que hablar de diferenciar estrés postraumático, que es el estrés de un gran impacto emocional que surge cuando te das cuenta de un gran cambio, estás ante una pérdida de familiares que ni siquiera te has podido despedir, o que te has dado cuenta o de aquellos sanitarios que estaban en primera línea, en residencias, en morgues, o sea, aquellas gentes pues, que han tenido que vivir una experiencia emocional muy dura, muy intensa, que les ha creado un fuerte impacto. Normalmente, tiempo más tarde, estas personas lo que sienten es una especie de flashbacks que les traen una y otra vez a escenas que han vivido y que no pueden olvidar. O sea, hay un problema ahí de necesidad de olvido, de necesidad de integrar esos contenidos emocionales y darles un sentido. El estrés laboral crónico suele venir por cambios radicales y profundos y sobrecarga de trabajo. Entonces, es más pues una elevada respuesta de adaptación a un trabajo que tú necesitas descansar por periodos. Pero la situación era de emergencia, entonces no podías dejarlo. Conforme progresa y avanza la pandemia, te vas dando cuenta que el evento disruptivo no se va a acabar, no va a finalizar y vamos a volver a la vida de antes. Entonces toca aceptar. Aceptar, y cuando hay un impacto lleva una serie de pasos, ¿vale? Dentro de los cuales hay 4 etapas y hay una etapa en donde de todo es pasar por toda esta serie de pasos en donde se produce una cierta depresión. Esta depresión puede generar un estancamiento y te quedas aquí y no sales, y hay otras personas que sí salen, ¿vale? De esta etapa de depresión. Lógicamente, bueno, pues el aislamiento social no contribuye a mejorar todas estas situaciones. La crisis económica tampoco, etcétera. La serie de factores que se han disparado y que bueno, tenemos que volver a regular. Decir que, por ejemplo, al principio los mayores eran un grave, o sea, digamos que más se llevó todo este impacto, pero ahora mismo nos estamos dando cuenta que los jóvenes, los adolescentes, pues es quizás la banda de edad que más lo está sintiendo, que más está resintiendo. Por ejemplo, aquí de estas entrevistas, pues sabemos que el 52% de los padres a los que se les pidió preguntar, bueno, ¿tus hijos crees que han cambiado? Pues sí, la mitad se dan cuenta claramente que sus hijos han sufrido un impacto, que están más tristes, que están más pues en fin, que necesitan, es una edad en que necesitan, es una edad muy social, interacción social, nuevas experiencias, nuevos amigos, es una edad un poco más épica, ¿no? más trascendente, y sin embargo no pueden dar curso a esta edad que ellos tienen. En definitiva, tenemos pocos psicólogos y muchos fármacos. Esto ya es un clamor popular, sale por toda la prensa, sale por todas partes. Tenemos 3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de otros países. ¿Vale? La primera opción siempre es recetar fármacos, porque es la opción que tú vas al médico y el médico tiene la facultad, porque está facultado por ello, para extender una receta, ¿vale? Pero es la primera parte, después tiene que haber una gestión emocional, un darme cuenta y encajar esto en mi vida, ¿vale? Si esa otra fase no se da y me quedo simplemente tomando fármacos, pues no estoy haciéndolo bien, o sea, estoy provocando un estancamiento y una adicción. Como digo aquí, es importante aprender a manejar la incertidumbre, la ansiedad, la preocupación y adquirir esta serie de fortalezas que nos detonan una esperanza, pero todo esto no sale de un bote de pastillas, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene el trabajar con soluciones exclusivamente farmacológicas? Bueno, pues España es el segundo país de la OCDE en consumo de benzodiazepinas, ¿vale? Esto me está diciendo que, hombre, pues Houston, tenemos un problema.
La gente se está empezando a cansar de soluciones exclusivamente farmacológicas porque se da cuenta de que me produce una baja productividad, no soy eficiente para mi trabajo, esto me cronifica un problema porque no termino de adaptarme al nuevo entorno, no, me siento discapacitado intelectualmente porque no me rige la cabeza, no me funciona como yo debía, como yo lo hacía antes, en definitiva, pierdo una calidad de vida y, ojo, suicidios, esto es un tabú, está generando una subida y un repunte en la tasa de suicidios. No hay un plan nacional de suicidios, no hay un plan nacional de salud mental que pueda hacer frente a esta sobredemanda. Y hay un 23.000 millones de costes anuales, un 2%, 2,2% del PIB que se está perdiendo. ¿Sabes cuánto cuesta la baja productividad por la pandemia en dinero a tu empresa? ¿Con la productividad que había antes, con la productividad que hay ahora por persona? Pregunta. ¿Vale? ¿Y cómo nos está afectando a los ejecutivos, ¿no? A los directivos españoles, a los profesionales, ¿no? A esos otros héroes ocultos desde la trinchera? Bien, el estudio AFOR nos está diciendo, nos vuelve a repetir lo mismo que ya estamos viendo en otros estudios nacionales o globales. Bueno, AFOR es una institución, una empresa que hace prevención de riesgos laborales y que tiene presencia en 7 países en Latinoamérica. Y con la colaboración de sus partners en destino, con la Cátedra de Prevención de Riesgos de la Universidad de Sevilla y el Foro de Recursos Humanos y DCH, pues han encontrado una serie de datos que, como veis, coinciden con los datos que ya tenemos. Síntomas más frecuentes, ansiedad y depresión. Volvemos a lo mismo, Estar agobiado, falta de concentración, pérdida de sueño, sentirse poco feliz o deprimido. En definitiva, volvemos a tener otra vez más de lo mismo. Vamos a analizar un poquito más todo esto. ¿Cuáles son los retos a los que os veis sometidos en este momento? Hemos pasado, todos decimos que vivimos tiempos VUCA, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad. Vale. Es que esto está muy bien para los tiempos pre-COVID. Para los tiempos post-COVID se han transformado en tiempos Banis, en donde el caos, la fragilidad de todas las estructuras se ha puesto de manifiesto, en donde la no linealidad de las cosas que suceden, es decir, todo afecta a todo influye de una manera o de otra, y se ha hecho bastante impredecible conseguir bueno, pues estipular cualquier cosa. Esto nos genera una altísima ansiedad. ¿Vale? Entonces son tiempos característicos por una alta ansiedad que tenemos que aprender a manejar y a fluir dentro de esta situación. ¿Qué retos tienes? Bueno, pues ahora que se te obliga a ser un change maker, un agente de cambio. Un agente de cambio que tienes que analizar la realidad mucho más de lo habitual, conocer contextos que son desconocidos, porque los contextos se nos están planteando, los vamos descubriendo conforme pase el tiempo. Tener herramientas para transformar esa realidad más allá de lo habitual. Además, te tienes que saber comunicar y manejar conflictos mucho más allá de lo habitual, ¿vale? Y entonces te ves retado a tener una capacidad de análisis que antes no tenías, porque antes el mundo más o menos era más o menos dentro de lo cambiante. Había unos parámetros, ¿vale? Tienes que tener una capacidad de transformación, tener una visión de cómo va a ser mi negocio, cómo va a ser mi negocio exitoso, ¿vale? Y qué hoja de ruta, qué estrategias tengo que hacer para llegar ahí. Tengo que ser mucho más flexible y con las personas, tengo que ser más empático y también para yo cambiar cada vez que no funcione unas estrategias o unas herramientas, unas acciones que yo estoy implementando, olvidarlas y pasar a las siguientes. Y encima tengo que motivar a mi personal técnico, ¿no? Tengo que también tener una habilidad para entender y gestionar los conflictos que van surgiendo dentro y fuera. Tengo que tener claro de que estoy liderando una crisis que va a ser cada vez mayor porque se va a ir asentando, va a ir consolidándose. Entonces, tengo un reto como ejecutivo tremendo. Por tanto, tu trabajo es ahora ser agente de cambio, tienes que conseguir más resultados, tienes que optimizar y adaptarnos a una realidad que no terminas de concretar y de conocer un nuevo entorno,
gestionar y barra administrar con una seguridad de que sabes a dónde vas y sacar fuerzas de flaqueza, ¿vale? Es decir, necesitas más, pero como la imagen, pues no terminas de saber muy bien cómo es el mundo ahora mismo y para dónde tengo que ir. Entonces, no es fácil el grado de desafío como profesional que tú tienes. Todo esto te genera una serie, vamos a ir analizando ya un poquito más cuáles son los problemas o la situación que vas teniendo. Es verdad que en general hay una falta de esperanza, hay una crisis de desesperanza que nos está provocando. Si bien hemos tenido que adaptarnos a un entorno de teletrabajo y eso nos ha generado un cierto estrés, muchos por analfabetismo de lo digital, ¿no? Porque muchos profesores, por poner un ejemplo, o muchas personas que han empezado a teletrabajar pero que no conocían las plataformas y que no se daban cuenta de que a la hora de liderar equipos, a través de la pantalla hay otra serie de, pues surgen, o sea, las reuniones no pueden ser igual de largas, tienen que comprimirse, tienes que llevar ya preparadas y digamos, y secuenciadas una serie, o sea, preparadas y leídas una serie de documentos, o sea, que implica que se trabaje de otra manera distinta. Motivar a alguien a través de la pantalla, pues implica que tengo que tener unas habilidades de comunicación virtual que antes no tenía. Que no me manejo las plataformas, pues claro que no nos las manejábamos ninguno. Hemos tenido que aprender Zoom y todas las demás plataformas a efecto sobre la marcha. Y esto nos ha generado mucho tecnoestrés, nos ha generado estar continuamente conectado, y eso implica pues, que estoy hecho en cuatro en la silla todo el día, que tengo que el sedentarismo y luego la sobrecarga estimular de que es estar con pantallas todo el tiempo. El trabajo con pantallas también recarga. Eso provoca, bueno, ya sabemos, el estrés laboral, pues por ejemplo, tenemos un repunte del estrés postraumático enorme. El estrés crónico, pues si el estrés postraumático luego se amplía con sobrecarga durante muchísimo tiempo, pues llegamos a tener un estrés crónico. Prácticamente el que no tiene postraumático tiene crónico. Se desprende también de una serie de condiciones laborales, el miedo a los contagios de contagiar a tus familiares. Pues claro, la gente que tiene que estar en contacto con el virus, mucha gente que tiene que estar trabajando en la calle, con contacto con el público, no todos estamos metidos detrás de una pantalla en casa. Entonces, bueno, pues todo esto genera un agotamiento en su conjunto que hace que se plantee la gente, bueno, y yo para ganarme un sueldo para casa, ¿por qué no me dedico a otra cosa? ¿Vale? También hay mucha gente que, que puede llegar a enfermar por miedo. Aquí tenemos desde todas las somatizaciones, que una vez que generamos un alto nivel de estrés, el cuerpo empieza a fallar por aquí o por allí. Deciros que, por ejemplo, es muy importante ser conscientes de que el estrés me produce una bajada muy fuerte en el sistema inmunológico. Y mal momento tenemos para estar estresados mientras estamos expuestos al virus, ¿vale? Si no es al virus que te lo cojas, es posible que tengas otra serie de virus, bacterias o cosas que tu cuerpo los mantiene a raya porque tiene un nivel ¿cómo se llama? Tienes un nivel de sistema inmunitario correcto y esto nos mantiene a raya. Pero si cuando el sistema inmunitario se desploma, es ahí cuando digamos, campan a sus anchas esas otras elementos, bacterias, virus, a los cuales tu cuerpo los mantenía a raya, pero ahora ya no. Y pueden tomar de forma de enfermedades bastante graves. Yo conozco algún caso realmente espectacular, o sea, de verdad. Bueno, y hay gente que ya directamente pues, se desata las hipocondrias de forma espectacular también. No es despreciable el tema de los suicidios, yo lo digo muy claramente. Conforme empezamos a entrar en empresas y compañías más grandes, empezamos a encontrar la tasa de suicidio. En este momento, la sobrecarga por estrés, la depresión, la violencia intrafamiliar, la ansiedad generalizada, la falta de esperanza en esto va a tener un fin, si he perdido económicamente todo lo que tenía. En fin, hay mucha gente que está entrando en esta espiral y tenemos que tener una forma de atajar esto. Es verdad que a vosotros ahora se os pide lo imposible.
a todos aquellos que lideréis equipos, están dando por hecho que los mandos intermedios o que simplemente aquella gente que tengáis equipos a cargo, que sabéis gestionar vuestra propia ansiedad, vuestro propio estrés, la depresión, bueno, todas estas cosas, y encima generar una resiliencia propia y la de tus empleados. Y esto porque sí, porque yo lo valgo. Vale, con el tiempo. Es que tiempo no tenemos, ¿vale? Y encima, si tú no careces de estas herramientas psicológicas, ¿cómo vas a ayudar a apoyar a tu equipo? Para que eleve la productividad, para que se motive, para que afronte sus miedos. Yo creo que ahora mismo tienes 4 necesidades, ¿vale? Cuatro, vamos a decir, necesidades de aceleración. Por una parte, tienes que aprender a gestionar tu estrés / depresión, tus síntomas internos, pero de una manera acelerada. Es que no tenemos tiempo para que tú, con el tiempo y una caña, como aquel que dice, pues puedas aprender estas estrategias. Es que para ese momento tu empresa se ha ido a pique, tu negocio se ha ido a pique. Es que no hay tiempo para aprender herramientas, actitudes, mentalidad, no hay tiempo, ¿vale? Necesitamos acelerar tu productividad personal, liberar recursos emocionales y mentales para poder asignarlos, esto es gestión de la atención, para poder asignarlos a esas nuevas herramientas de productividad y ser más productivo. Necesitamos que aceleres tú, digamos, que aprendas lo más rápido posible a dar apoyo psicológico o emocional a tu equipo, ¿no? Escuchar, motivar, empatizando, todo esto. Y que aprendas cuanto más rápidamente sea posible a surfear la adversidad. Es decir, acelerar todos estos aprendizajes profundos, estas son, digamos, tus grandes necesidades hoy en día. Y con esto, bueno, pues creo que ya se ha planteado una visión bastante interesante de cuál es el impacto emocional de la pandemia en los profesionales de hoy. Ahora, en el siguiente vídeo, os voy a hacer un poquito de spoiler, os vamos a indicar cuáles son las herramientas, las soluciones que se están planteando y bueno, cuáles son esas otras soluciones que están por plantearse, porque evidentemente a nadie esto no estaba previsto, nos ha pillado a todos por sorpresa y los mecanismos que estaban previstos, pues bueno, vamos a ver que son insuficientes y cómo debemos de completarlos. Así que nada más, por mi parte, muchas gracias y te espero en el siguiente vídeo. Parte 2, soluciones.